Bueno, pues vamos con la parte de teoría de campo gravitatorio, aunque figura aquí como capítulo 4, suele ser el inicial, ¿de acuerdo? Vamos primero con definiciones, luego veremos el esquema y el mapa conceptual, y ya por última parte pues haremos una parte práctica, incluyendo también una parte de teoría que son las leyes de Kepler en el tema. Vamos entonces primero con definiciones. Dice campo, dice para una determinada magnitud física, una variable, nos define el campo como la región del espacio en la que cada uno de los puntos se le puede asignar un valor de dicha magnitud física, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos una magnitud que es la intensidad del campo, pues en cada punto que tengamos del espacio, ese campo tomará un valor. Dice, si la magnitud es escalar, estaremos en un campo escalar, campo de temperaturas, de presión, humedades relativas. ¿Qué significa campo escalar? Que lo que vais a tener es un número, simplemente, ¿vale? Como veremos luego adelante, cómo será el potencial. Sin embargo, si la magnitud es vectorial, estaremos ante un campo vectorial. Dice, son campos creados, por ejemplo, por fuerzas gravitatorias, eléctricas o magnéticas. Es decir, es un vector al que luego le podremos asignar un módulo. Y veremos también en magnitudes que son vectoriales, lo que hemos visto estos días, el principio de superposición, ¿vale? Sobre una masa, si tenéis dos diferentes, qué fuerza total se hace sobre esa de ahí, o dos masas sobre un punto, qué intensidad de campo gravitatorio total crea. Vale, definimos campo de fuerzas como región del espacio donde a cada punto se le asigna un valor de una fuerza a una distancia que actúa en dicho punto. Pues ya está, tenemos aquí una masa, tenemos otra, el campo de fuerzas sobre ese punto. ¿Qué es campo de fuerzas conservativo? Esto lo vais a escuchar mucho este año. Dice, el producido por fuerzas conservativas. Dice, el trabajo realizado en ellos por la fuerza del campo a lo largo de un camino cerrado es cero. También el trabajo realizado por una fuerza conservativa al desplazarse entre dos puntos A y B y de un campo conservativo únicamente depende de la posición de dichos puntos. Es decir, nosotros definíamos, cuando visteis lo del trabajo como menos masa por el incremento de potencial, decimos que el trabajo es un campo conservativo. ¿Por qué? Porque solo va a depender del potencial final e inicial, y me da igual que la masa haga así que haga así, ¿de acuerdo? Entonces siempre una magnitud es conservativa, cuando al calcularlo depende del punto final y del punto de origen. La trayectoria que desea para unir un punto a otro, sea lineal, curvilínea, me da lo mismo. Vale, entonces decía aquí, un campo conservativo únicamente depende de la posición de dichos puntos, siendo independiente de la trayectoria seguida en ese desplazamiento, ¿vale? Cambio estacionario es aquel que mantiene su valor constante a lo largo del tiempo en un punto determinado, es decir, su valor en un punto dado no cambia con el tiempo, solamente depende de las coordenadas del punto. Es más sencillo, tenéis la Tierra a una altura h, la Tierra lo que os produce ahí es una gravedad, no es el conservativo, porque mientras no cambie el valor de la altura, el valor de la magnitud se conserva, ¿vale? Vale. Líneas de campo, líneas de fuerza. Esto lo veréis en campo gravitatorio y luego en campo magnético, ¿de acuerdo? Dice, son líneas vectoriales imaginarias, por lo tanto es un vector que se utilizan como representación gráfica de los campos de fuerza. Dice, cada línea representa el camino que seguirá la partícula sobre la que actúa la fuerza. Si yo esta masa sobre una partícula me hace una fuerza, este vector, ¿vale?, que es la línea de campo, sería la trayectoria que sigue la masa, ¿vale? Dice, cada línea representa el camino que seguirá la partícula sobre la que actúa la fuerza. Dice, debido a su masa o a su carga eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando es campo eléctrico también se aplica, estamos en gravitatorio. Dice, cuando es colocada, partiendo de reposo en un punto de la línea. Además, en los lugares donde las líneas estén más juntas, más intenso es el campo de fuerzas, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros decíamos que la fuerza era G por el producto de las masas entre la distancia al cuadrado, a una distancia más lejana, esas líneas de campo, entre sí tienen una distancia de separación. Cuando yo me voy aproximando a la masa mayor, esas líneas que están más juntas, ¿de acuerdo? Y eso es porque la distancia
al ser menor hace que esta fracción aumente su valor, es decir, la fuerza es mayor. Bueno, vamos con las primeras definiciones. Campo gravitatorio, características y magnitudes. Dice campo gravitatorio, región del espacio donde una masa experimenta una fuerza gravitatoria. Dice propiedades del campo gravitatorio. El campo gravitatorio es un campo central respecto a un punto. Y como vector, bueno, ya lo habéis visto, se define como una constante, producto de las masas, acuerdos que va en el sistema internacional, partido de la distancia al cuadrado. ¿Qué pasa cuando yo tengo esta notación? Esta notación, esto es el vector unitario. Y eso es simplemente el vector original partido por el módulo, ¿vale? Cuando nosotros tenemos fuerza, acordaos que esta de aquí es una magnitud que es vectorial, vosotros vais a poner, por ejemplo, si fueran 2 dimensiones, que es 2i menos 3j expresado en Newton, que lo podemos también poner en notación de componentes, y que por último, por ser un vector, que podemos calcular su módulo, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí? Dice, considerando el vector u como un vector unitario, situado en la línea que une a las dos masas. Si yo tengo una masa mayor m1, una masa mayor que es m2, esto me vale 3 y 4, esto es 5, ¿correcto? Entonces el vector que une m1 y m2 en unitario, ¿de acuerdo? Si vosotros esto lo partís de aquí del origen, este punto sería el de coordenadas 3, 4. Entonces el vector unitario que une las masas m1 y m2 es el vector partido por el módulo, es decir, 3 quintos, 4 quintos. Cuando nosotros esto lo tenemos así, que es un vector y nos multiplica a esto que es un número, imaginemos que esto ha quedado un 7, tendríamos 7 por 3 quintos, 4 quintos, hace que el vector fuerza sería lo mismo que 21 quintos y 28 quintos. Otra manera nosotros que tenemos de hacerlo, como es, vamos aquí al dibujo. Hemos dicho que esto es un 4, esto es un 5, el vector fuerza iría en este sentido, ¿correcto? Entonces cuando nosotros calculamos la fuerza con un menos gm1, m2 partido de distancia al cuadrado, hemos dicho que nos salía 7, ¿vale? Pero yo esto que lo tengo que descomponer en y lo tengo que descomponer en x. En x como lo hago con el coseno del ángulo y en y con el seno del ángulo, ¿no? Entonces que nos quedará, hay un vector fuerza con dos componentes. Este valor y este valor es lo mismo que esto. Aquí se trabaja con componentes del ángulo y aquí con vector unitario, ¿vale? Y siempre lo que os he comentado, el vector que vosotros vais a descomponer en x y en y, siempre hacer con el ángulo que va al eje x, porque entonces siempre será en x coseno y en y es seno, porque si lo hacéis en el ángulo con respecto de y, la componente en y va con el coseno y la de x va por el seno. ¿Por qué? Porque este ángulo y este ángulo son complementarios, ángulos que suman 90 grados, y esto es una propiedad que vosotros veis en cuarto de la ESO. Si alfa más beta son 90, el seno de alfa es coseno de beta y el coseno de alfa es seno de beta, ¿vale? Casi siempre se trabaja con un de x, pero bueno, aquí lo importante es eso. Si lo veis alguna vez con esta notación, que no rayéis, es calcula el vector que une los puntos y lo pones 3, 7, lo divides entre su módulo, que sería 49 y 9, 58. Esto es la componente en x, esta es la de y, la de x multiplica a lo que es la parte escalar y ya tenéis la primera componente del vector, y la segunda fracción lo volvéis a multiplicar por este escalar y ya tenéis la y del vector. Ya está, no hay más, ¿vale? Vale, seguimos leyendo. Entonces dice, considerando el vector u como vector unitario situado en la línea que une las dos masas y con sentido hacia el exterior de las mismas, de que el signo vectorial sea negativo, ¿vale? Dice, cada partícula crea a su alrededor su propio campo, por lo que varias partículas cercanas interactúan entre ellas provocando distorsiones en los campos producidas por cada uno. Esto es lo que nos viene a decir luego el principio de superposición, es decir, si sobre esa masa m yo voy a tener tres masas que actúan, el campo que produce una va a tener una perturbación por esta y otra perturbación por esta, porque entre ellos, ya os digo, las líneas de campo que son fuerzas. Si hay una fuerza que va así, le meto otra que va por otro lado, la fuerza original no va a ser la misma, ¿vale?
Bueno, propiedades de las líneas de las fuerzas del campo gravitatorio. Dice, son radiales, eso significa que os hacen como un radio si esto fuera una circunferencia, nacen en el infinito y terminan en el centro de la masa que crea el campo gravitatorio. Es decir, en teoría, si yo tengo aquí la masa sobre la que interactúa, realmente la línea de campo no va desde aquí, viene desde menos infinito. Simplemente es un comentario, ¿vale? Las líneas de campo no pueden cortarse, de lo contrario en el punto de corte existirán dos vectores con campos distintos y como consecuencia el campo no sería unívoco. Vale. Intensidad de campo. La intensidad de campo se puede reconocer como la fuerza que una masa hace sobre otra de una unidad. Y la primera definición que tenéis es que cuando es intensidad de campo gravitatorio es el vector fuerza partido por la masa. Y cuando vosotros tenéis la fuerza era menos g, m por m partido por distancia al cuadrado. Si yo esto lo divido entre m, esta y esta, ¿qué van a hacer? Se va, y de ahí sale esta de aquí, ¿de acuerdo? Igual que antes, es una magnitud vectorial, por lo tanto se puede calcular como vector o en valor absoluto o como escalar para luego aplicarlo lo del coseno y el seno, ¿vale? Vale, aquí importante, el vector campo gravitatorio está dirigido hacia la masa que crea el campo, es que solo tengo uno, con lo cual va a ir hacia ella. Y UR es lo mismo que antes, es el vector unitario cuya dirección está definida por la masa que crea el campo y el punto sobre el que yo la aplico. ¿Vale? Vuelvo a insistir. Te dicen, yo tengo una masa de 7 kilogramos en un punto 0,0 de origen. Calcúlame la intensidad del campo gravitatorio sobre el punto 3,5. Tú tienes aquí 0,0, tienes tu masa que es de 7, pero aquí en 3,5 lo que tienes es una masa 2 que es de 1, que por eso aquí no te aparece. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos por aquí. Dice caso particular, intensidad del campo gravitatorio terrestre. Vale, no pasa nada. Dice en la superficie de la Tierra. Si yo tengo mi planeta Tierra, el radio de la Tierra, porque coincide con la distancia, porque me lo están pidiendo aquí, ¿no? Con lo cual la intensidad del campo, cuando es en superficie, suele ponerse con un sub cero, sería simplemente G, masa de la Tierra, radio de la Tierra al cuadrado, no tiene más historia. A una altura h, si yo tengo una altura h, ahora la distancia total será esta, luego el radio de la Tierra más altura. Y si te dice que es en el interior, lo que hago es a la profundidad que me digan que lo tengo que bajar, ya está en la radio terrestre, no tiene más. ¿Vale? Claro. Vale. Potencial gravitatorio. Dice, se define como el trabajo realizado por el campo, por G, para trasladar la unidad de masa, es decir, me están diciendo para trasladar una masa de cuánto, de 1 kilogramo, desde el infinito hasta un punto. Ya está, esa es la definición. Dice, también se llama energía potencial por unidad de masa, y os digo por qué. La energía potencial es menos G por M partido por distancia. Si a mí me dicen por unidad de masa, es que esto ¿qué va a hacer? Se pira. Y por lo tanto esta que nos queda es el potencial. ¿De acuerdo? El potencial lo primero es escalar, es decir, ya no va a ser un vector. Y si tiene también principio de superposición. Eso quiere decir que si yo tengo una masa M1, una masa M2, una masa M3 y sobre este punto quiero calcular el potencial en A, potencial en B, potencial en C y el potencial total sería el sumatorio de potenciales. ¿De acuerdo? Sí. Vale, potencial gravitatorio en un punto del campo gravitatorio terrestre. Aquí es que es lo mismo. Lo único que si es en un punto del campo gravitatorio terrestre, ¿qué más habría que utilizar? La de la Tierra. ¿Vale? Sí. Luego en el otro esquema veréis ahí las unidades en las que se van midiendo. Vale, diferencia de potencial entre dos puntos. Nosotros una diferencia o un incremento de una magnitud X, que es la X final menos la X inicial. Luego si yo tengo que calcular una diferencia de potencial entre dos puntos A y B, defino el potencial para cada uno de ellos, ¿vale? Que no veis en la fórmula, y ahora la diferencia es al menos sacarle el mayor.
podéis sacarla, que la masa factor común y os queda así. O como comentaba ayer, si yo este menos lo meto dentro, este se convierte en positivo y este en negativo. Y veis que aquí cambia el orden, ¿no? No hay más ¿vale? Vale, diferencia de potencial entre dos puntos del campo gravitatorio terrestre, pues sería lo mismo, que es lo único que nos dicen si el campo gravitatorio terrestre, que la masa que produce el campo, que es la Tierra. Haríamos lo mismo, definimos, aplicamos el diferencial y podéis aplicar el menos. ¿Alguna duda, Sam? ¿No? Vale. Luego, relación entre el potencial y la intensidad del campo gravitatorio. Es muy sencillo. Nosotros habíamos definido campo como G por M partido por distancia al cuadrado y hemos definido potencial como G por M partido por L, ¿no? Si yo a esta gravedad la divido entre la distancia, esta y esta, ¿qué van a hacer? Con lo cual, al dividir de arriba entre abajo, tendremos que G entre D es 1. Por lo tanto, G nos quedaría G partido por D por V es igual a 1. No, nos queda como V entre D. ¿Cómo la sacaron? Vale, sí, esta es la definición, pasar de una a otra. Y luego la relación que podéis sacar es que lo que hemos dicho, que la gravedad es lo mismo que el potencial entre la distancia. ¿Vale? ¿Por ahora bien, Álvaro? Bueno, lo que hemos hablado antes, principio de superposición. Dice campo gravitatorio generado por varias masas. Lo hemos comentado antes. Tengo tres masas, tengo un punto, tengo que calcular aquí la intensidad del campo total, que va a ser la suma de las intensidades de campo que hacen cada masa, no tiene más secreto. Y luego el resultado será sobre el vector, ¿no? Si sobre el punto P tenéis M3, sería la intensidad del campo 3, de M2 la intensidad del campo 2 y de M1 la intensidad del campo 1. Y la suma de estos tres vectores, pues gráficamente os da eso. ¿De acuerdo? No hay tampoco mucha razón, ¿no? Vale. ¿Lo veis? Potencial en un punto debido a varias masas. Bueno, y esto del flujo de campo, esto lo veréis más adelante cuando tengáis intensidad de campo electromagnético. Ahí de momento no vamos a tocar nada, porque esto es el teorema de Gauss y demás. Como os he comentado, lo que estamos ahora es con gravitatorio, luego tendremos que pasar eléctrico y luego a campo magnético. Y en ese nos hablan de flujos, lo tocaremos más adelante. Vale, vamos con la segunda parte. Aquí hay un pequeño esquema que luego sacaré, donde viene más o menos como un mapa conceptual, pues todas las definiciones. Tampoco aquí le voy a dar mucha vuelta porque es prácticamente lo que he comentado. Lo que tenéis aquí, que es una fuerza central, que son las fuerzas conservativas que hemos hablado, campo de fuerzas conservativas, de intensidad potencial, energía potencial gravitatoria, el trabajo que teníamos para trasladar una masa de un punto a otro, las superficies equidistanciales y las líneas de campo, lo hemos comentado. Y luego sí es aquí interesante, que no venía en este primer archivo y si habéis trabajado estos días con ello, sobre todo por ejemplo ya en los problemas que vamos a hacer de interacción, cuando nosotros tenemos una masa, un planeta, y alrededor de él tenemos un satélite que está girando en una órbita, pues calcular el periodo, ¿vale?, de ese movimiento circular, hallar su frecuencia, hallar la velocidad con la que va girando, la velocidad lineal, y los problemas que hay siempre de principio de conservación de energía mecánica, ¿vale? Es decir, este primer archivo que hemos visto antes, lo que nos está definiendo son las tres magnitudes: fuerza, potencial e intensidad, bueno, y la de trabajo. Y en este de aquí se mete un poco más a fondo en lo de energías mecánicas, ¿vale? Entonces aquí, como veis, pone a la izquierda ya una cosa diferente. Nosotros hasta aquí teníamos gravitatorio y ahora aquí pone movimientos de planetas y satélites, ¿vale? Entonces vamos a hacer primero aquí un poquito de inciso para ver alguna definición en alguna de las expresiones. Vale, si nosotros tenemos, entonces, vamos a resumir, en torno a un planeta, un satélite que nos está haciendo una órbita circular, llamaremos velocidad orbital a la velocidad que lleva el satélite en su órbita. Es una velocidad lineal, ¿vale? Esta gente. Acordaos que esto al hacer un circular tendrá una velocidad angular
pero tangencialmente tiene una velocidad lineal y a una distancia rada, la distancia entre o relación entre lineal y angular era esta de aquí, ¿vale? Dice, por otro lado, el satélite geoestacionario siempre se encuentra en el mismo punto de la superficie terrestre. Por ejemplo, si es en la Tierra, un satélite geoestacionario, al estar siempre en la misma vertical, tarda al mismo tiempo en dar una vuelta que el giro del planeta. Entonces, ¿qué tienen? Periodos iguales simplemente, ¿vale? Cuando os pongan un problema de esto, sobre un planeta A, tenemos un satélite de 1000 metros de altura, geoestacionario con el planeta. Significa que el tiempo que tarda en dar una vuelta el satélite del planeta es el mismo tiempo que el periodo del planeta en el que da una vuelta. Bueno, no tiene más secreto. Seguimos. Periodo de evolución. Dice, es el tiempo que tarda un satélite en describir una órbita completa. Vale. Cuando nosotros estábamos en cuarto de la ESO, definíamos como el periodo entre 2π partido por la velocidad angular o 2π por la frecuencia. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora, creo que viene así, aquí la demostración, que es algo importante, de cómo se saca el periodo, ¿vale? O la velocidad lineal de giro del satélite respecto a la Tierra, y se hace por lo siguiente. Si este es mi satélite y este es mi planeta, entre el satélite y la planeta que tiene una fuerza de atracción gravitatoria, ¿no? Y por ser un movimiento circular, aquí está sometida además a una fuerza centrípeta. Como ni el satélite en principio se va al infinito y cae sobre la Tierra, estas dos fuerzas como tienen que ser iguales. Y de ahí igualamos las dos expresiones y empezamos a simplificar. Vale, pues ¿qué puedo quitar yo aquí de momento? Masa del satélite y masa del satélite, ¿correcto? Y esa aceleración normal o centrípeta queda siempre la velocidad cuadrada entre radios. Luego simplificando los radios, simplificando la masa del satélite. En esta expresión yo puedo despejar la velocidad en función de la distancia del radio de giro y de la masa del planeta. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Vale, seguimos. Energía mecánica. La energía mecánica, campo gravitatorio, siempre es una de cinética más potencial, ¿vale? La potencial es conservativa, siempre va a ser negativa. Y esta es la expresión que tiene. Cuando trabajaremos con esto en problemas en los que de una órbita tienes que suministrar energía para ir a otra más alta, o que viene, o incluso de una órbita para mandarlo al infinito. Y esta fórmula de aquí se va a poder reducir en función solamente de las masas. A ver si puedo borrar aquí un momento y lo veis, porque esta expresión se puede reducir a una más sencilla. Vale, fijaros bien en cinética. La cinética hemos dicho, pero en medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿correcto? Y esa velocidad yo la he definido como que, como la raíz cuadrada de esta de aquí. Luego si yo cojo esta expresión, diré entonces que energía mecánica, vamos a cambiar aquí el trazo, sería igual a un medio de la masa, velocidad al cuadrado, que hace que este radio que va a hacer, esa raíz se va, ¿no? Será por lo tanto G, masa del planeta entre radio, igual a menos G, masa por masa, partido por radio. ¿Correcto hasta ahí? ¿Qué podríamos aquí aplicar el mínimo común múltiplo? ¿Qué vamos a hacer antes? Sacar factores comunes. Yo esto de aquí y esto de aquí lo puedo sacar, con lo cual me quedará G, masa del planeta, masa del satélite, por un medio R menos 1 entre R, ¿correcto? Si hago el mínimo común múltiplo, ¿qué me va a quedar? Menos un medio de radio, y eso multiplicado por esto nos da una ecuación más simplificada de la energía mecánica total sin tener que utilizar la velocidad. ¿De acuerdo? ¿Os acordaos? Mecánica es una de estas dos, luego aplicando la velocidad por lo de giro del satélite respecto al planeta, y sustituyendo nos permite calcular toda la energía solamente en función de masas. ¿Lo veis? Lo tenéis aquí. ¿De acuerdo? Vale, vamos a seguir comentando entonces esto.
Y leemos, energía mecánica de traslación. Dice, cuando un satélite cambia de órbita, en ausencia de fuerzas exteriores, su energía mecánica se conserva. ¿Vale? Perfecto. Sustituyendo v en el valor de la velocidad inicial, vale, esta es la que hemos comentado antes. Importante, y es una de las que se cambia, la velocidad de escape. La velocidad de escape siempre es la velocidad mínima con la que debe ser lanzado un cuerpo desde una altura para escapar de la atracción de la gravedad terrestre. Esta pregunta siempre cae. ¿Vale? Dice que considera que un cuerpo escapa del campo gravitatorio terrestre cuando llega a una distancia infinita. Cuando llega a una distancia infinita, lo primero es que el radio pues va a valer infinito, ¿no? Y si yo me voy a conservación de energía mecánica, mirad bien, hemos dicho que teníamos nuestra masa a una altura, h, y yo la quiero pasar a donde, infinito. La energía mecánica aquí y aquí tiene que ser igual. Si aquí el radio es infinito y la mecánica es inversamente proporcional ahí, la mecánica ahí que nos va a valer cero. Con lo cual esa velocidad de escape simplemente será en este punto h, si yo tengo esto, y esto es mi velocidad de escape igualado a qué. Y una vez que eso lo tengo, ¿de acuerdo? Que es lo que veis aquí, cinética más la potencial igual a cero, lo que hacemos es despejar. Una pregunta que hacéis a veces es que cuando esto se reduce luego en los formularios chuletarios, ¿no? ¿Puedo aplicar la fórmula directamente? Mi consejo es que no. Claro que es una velocidad de escape, lo que es la velocidad en órbita, siempre he demostrado. Y luego importante también este año, no podéis utilizar datos de que no tengan problema. Si tu problema no te da como dato la gravedad terrestre de 9,8, no la puedes utilizar, la tienes que reducir. Al final va a pasar que este tema vais a aprenderos de memoria la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. Si para un ejercicio es necesario utilizarlo y no lo da en enunciado, pero a través del enunciado se puede calcular para aplicarlo y resolver el problema, lo tenéis que hacer. ¿Vale? Vale. Bueno, pues hasta ahí bien. Venga, leyes de Kepler. Vamos a hablar de esto que me comentaba Álvaro un poco cómo va por encima. En la parte del tercer documento, que es de parte práctica, no viene ninguno de estos. Entonces intentaré luego añadir una diapositiva más en vídeo a este de aquí, ¿correcto? Y lo incluyo. Bueno, leyes de Kepler. Realmente esto es con lo que se empieza el tema de campo gravitatorio, ¿vale? Dice, primera ley de Kepler, todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol situado en un foco. Vale. Pues tú tienes aquí tu Sol y tienes la trayectoria elíptica, ¿correcto? Vale. Dice, según la ley, la recta que une el planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempo igual. Vale, significa que si yo en 10 segundos voy desde aquí hasta aquí, uno con el Sol y hago esta. Y significa que en otro sitio diferente, si parte 10 segundos, aunque aquí lo veáis más pequeño, este área es el mismo. ¿De acuerdo? Si yo aquí pongo el cronómetro y pasan otros 10 segundos, el área que tengo aquí es el mismo que es este. Por eso te dice, el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Sí? Y la tercera, que es la que se aplica realmente para problemas, sin dejar mover. Dice el cuadrado del periodo del movimiento, con los que el periodo se entiende en dar una vuelta completa, es directamente proporcional al cubo de la distancia media del planeta al Sol. No os hace falta, si luego os voy a sacar el formulario, pero ¿de acuerdo? Repito, esta es lo importante. El cuadrado del periodo del movimiento de un planeta es directamente proporcional, ¿de acuerdo?, al cubo de la distancia media del planeta al Sol. Pues esto siempre va a ser constante. Vamos aquí a unas definiciones. Dice, demostración que la órbita es plana. Dice, las fuerzas gravitatorias son fuerzas centrales. Eso significa que la fuerza va en el mismo sentido que el desplazamiento. Esto de aquí, que se define como momento, como la
masa, que sería, mejor dicho esto, el momento angular. A veces se pide calcular, esto es momento angular. ¿Habéis hecho productos vectoriales? Sí. Con lo del IJK. Sí. Entonces, es siempre vector, que es el producto vectorial del vector dirección por el vector que queda a la velocidad multiplicando por la masa. Eso lo volvemos luego en algún ejemplo. La dirección de él es constante. Vamos a este de aquí. De la tercera, cuando nosotros habíamos calculado la velocidad, teníamos que velocidad, donde venía, despejamos en la velocidad del periodo y le vamos al cuadrado. ¿Dónde la teníamos? Vale, veis que ha cogido esta fórmula y te dice, despejando sube la fórmula, luego sería v igual a 2pi por r partido por t, y ahora le vamos todo al cuadrado. ¿Hasta ahí conforme? Vale, si os fijáis bien, ahora nos dice, esa velocidad era igual a la constante por la masa entre radio. Porque aquí el cuadrado y la raíz queda poquito, ¿no? Y aquí, a través de esto, lo que me va a permitir es calcular el periodo, como 4pi cuadrado partido por la constante por la masa y por la radio al cubo. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Y como habíamos dicho que era esto siempre, 2, lo tendríamos. ¿Vale? Vale, vamos a ver. Bueno, pues vamos con unos primeros ejemplos de ejercicio de campo gravitatorio, ¿vale? Y vamos con el primero. Dice, resolver las siguientes cuestiones. Dice, ¿cuál será el valor de la intensidad de campo a una altura igual a 1,5 veces el radio de la Tierra? ¿Cuál sería el periodo de un satélite artificial de la Tierra en una órbita circular a dicha altura? Y, como he comentado antes, solo podemos utilizar datos que del problema. En este caso, radio terrestre, intensidad de campo en la superficie de la Tierra, masa de la Tierra y constante de gravitación universal. Vale, nos dicen que esa altura es 1,5 veces el radio de la Tierra. H es igual a 1,5 de t. La gravedad a una altura de un planeta es constante por masa, radio del planeta más la altura sobre la superficie terrestre, todo ya cuadrado. Por lo tanto, aplicamos aquí la relación que tenemos. Reducimos y elevamos este producto, como vemos aquí. Una vez que yo tengo aquí el producto, esto de aquí lo puedo sacar como constante. Y vemos que lo que nos queda, que es la intensidad del campo en la superficie terrestre, con lo cual será 1 entre 6,25 veces ese valor, 9,8. Y ya lo sacaríamos, ¿vale? Una cosa importante, muchas veces problemas en los que nos piden algo, ese algo va a quedar en función de algo, ya lo hemos visto. Vale, seguimos entonces. Importante, cuando nos piden valor de gravedad, metros segundo cuadrado. Cuando nos piden intensidad de campo gravitatorio, newton partido por kilogramo, ¿vale? No hay que confundirse. ¿Pero es lo mismo? Sí, pero no. Venga, segundo, periodo del satélite, nueva órbita circular a esa altura. Vale. Fijaos que hemos puesto antes, periodo era 2pi entre W, que 2pi por la frecuencia, y dijimos que la lineal, que es regular entre radio, ¿correcto? O si yo tengo esto de aquí, y yo de aquí despejo, tendríamos 2pi entre V entre R. Luego como va a pasar arriba, multiplicando. Veis que juega mucho con relaciones, ¿de acuerdo? Venga, radio de la órbita. En este caso nos dice que en dicha órbita circular a dicha altura, pero aquí nos lo ha dejado como 2,5 veces el radio de la Tierra. Vale, sí, porque si la altura era 1,5 veces el radio de la Tierra y yo ahora le tengo que sumar el radio de la Tierra, 1,5 más 1, que nos queda 2,5, ¿correcto? Operaríamos ese valor, tenemos el radio de la Tierra en el sistema internacional. Acordamos que habíamos despejado la velocidad, ¿acordáis de la de fuerza de atracción es igual a fuerza centrípeta? Sí. Bueno, hemos puesto G más al planeta más al satélite,
radio al cuadrado, que era masa del satélite, velocidad al cuadrado del radio, llegamos a esta relación. No la pongáis directamente, aplicáis la igualdad, despejáis y sustituís. Calculamos el valor, por lo tanto, de la velocidad en dicho punto, sustituimos en el valor del periodo y lo calculamos. ¿Vale? Bueno, esta de teoría nada, vamos a pasar a esta. Dice, si la densidad de la Tierra fuera 3 veces mayor, ¿cuál debería ser el radio terrestre para que el valor de la gravedad en su superficie no variara? Fijaos que aquí nos está hablando de densidades, estamos hablando de planetas, como son volúmenes, cuerpos en el espacio, ¿no? Entonces, la intensidad del campo en la Tierra, por definición es constante, masa de la Tierra, radio de la Tierra al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo hemos pasado de aquí a aquí? La fórmula, nosotros que decimos que la densidad es masa entre volumen, luego esa masa es densidad por volumen. Densidad a veces se escribe con esto es la P de Pastor, que es un símbolo griego, que es también densidad. Por lo tanto, la masa es la densidad por el volumen. Ahora, el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo, ¿correcto? Operaríamos esto de aquí y simplificaríamos los radios de la Tierra. Nos queda esta expresión. Y lo que hemos hecho ahora ha sido sacar la constante delante. Luego deducimos que la intensidad del campo en la Tierra es 4/3 de pi por la constante, por la densidad de la Tierra, por el radio de la Tierra, ¿correcto? Si ahora nosotros tenemos un nuevo valor de gravedad, que va a ser G' de T, que es lo que va a variar la nueva densidad y el nuevo radio. Fijaos bien que densidad viene en función del volumen y el volumen viene en función del radio. Si yo el radio le cambio, que le voy a llamar R' de T, habrá una nueva densidad. Como decimos ahora que la nueva densidad es 3 veces la original, aplicamos la igualdad y simplificamos y llegamos a esta conclusión, ¿correcto? Dice ahora, para que el valor de la gravedad en su superficie no varíe, ¿qué se tiene que cumplir entonces? Que el valor de G tiene que ser el mismo. Por lo tanto, al igualar las dos expresiones, llegamos a que el nuevo radio tiene que ser una tercera parte del original. ¿Vale? Ya os digo, son 20-25 tipos de problemas, son siempre iguales. De densidad no lo pueden colar, pues lo van a colar. Que no lo hayáis hecho en clase, a ver, es que hacer 25 problemas en gravitatorio en el inicio del curso a lo mejor nos va a dar tiempo, pero y ya os digo que este tipo de problemas son problemas de igual. Bueno, dice un cuerpo tiene una masa de 10 kilogramos. Dice cuál será el peso de este cuerpo en un planeta cuya masa es 10 veces inferior a la masa de la Tierra, pero con igual tamaño de esta. Si el peso lo definimos como masa por gravedad y la gravedad como producto de masas entre radio al cuadrado, nos dicen que la masa LS, nos dicen que la masa de S es la décima parte que la masa en la Tierra, pero con la condición de que los radios tienen que ser iguales. Con lo cual RdP, porque lo voy a calcular por RdP, y MdP, como lo pongo, como la décima parte de la masa en la Tierra. Ahora, al ser la intensidad del campo gravitatorio en la superficie terrestre esta expresión, y el peso tenerla como esta expresión, nosotros lo que vamos a hacer es operar para que aquí nos pueda quedar esto, ¿vale? Que es lo que hemos hecho entonces. Saco la masa y saco la inversa de 10, ¿lo veis? Quedando aquí el valor de G sub 0. Y este G sub 0, que lo tendría que haber dado el enunciado, ¿de acuerdo? Lo sustituiríamos y calcularíamos el nuevo peso, ¿vale? ¿Sí? El dato lo tenía que haber dado, no lo podríamos utilizar de volver. Bueno, seguimos. Un astronauta cuyo peso en la Tierra es de 700 newton aterriza en el planeta Venus. Mide de nuevo su peso y observa que después de efectuadas las correcciones correspondientes pesa 600 newton. Considerando que el diámetro del planeta Venus es aproximadamente el mismo que el de la Tierra, calcular la masa del planeta Venus. Bueno, dice, toma como masa de la Tierra el valor aproximado, nos está dando la masa de la Tierra. Según ley de gravitación universal, el peso del astronauta, que lo hemos dicho antes, era la masa por la gravedad, ¿qué es esto? ¿Correcto?
y ese nos vale de 700. En el caso de Venus, pues sería la masa por la intensidad del campo gravitatorio de Venus. Según el enunciado, que nos dicen que los radios son como iguales. Luego el radio de Venus, porque lo sustituyó por radio de la Tierra, ya que era igual al valor que yo tenía, ¿no? Por lo tanto, si ahora yo tengo estas dos intensidades, lo que haremos seguramente será dividir una entre otra, para que este se me vaya, este se me vaya, este se me vaya, y me quede masa de la Tierra entre masa de Venus igual a 7/6. ¿Correcto? Vamos a verlo. Vemos que lo hace aquí, no lo ha dejado simplificado. En vez de 7/6, porque había despejado masa de la Tierra, que hace es despejar la masa en Venus, la masa de la Tierra la teníamos, la sustituimos y calcularíamos por lo tanto la masa de Venus. ¿Claro? Masa de Venus, mejor dicho. Venga, dice Io, que es uno de los satélites de Júpiter, cuya masa es de 8,9 por 10 a la 22 kilogramos. Dice tiene un periodo de órbita de 1,77 días y un radio medio orbital radio, con lo cual no tengo que sumar a la altura sobre la superficie el radio del planeta, ya sea el radio de giro, ¿vale? Un valor de 4,22 por 10 a la 8. Dice, si consideramos que la órbita es circular, con este radio determinar masa del planeta, intensidad del campo gravitatorio debido a Júpiter y los puntos de la órbita de Io, la energía cinética de Io en su órbita y el módulo del momento angular respecto al centro de la órbita, y nos da la intensidad del campo gravitatorio. Vale, definimos de nuevo el periodo. Acordaos que aquí en W hemos dejado con la relación que había entre lineal y radio, elevamos al cuadrado. Y acordaos que esta es la velocidad de órbita, que era la raíz de G por M entre R. Si yo la elevo al cuadrado, tendríamos esta de aquí. Expresión entre una fracción, el que divide pasa multiplicando, lo tengo al cubo, ¿correcto? Y ahora lo que vamos a hacer en esta igualdad es despejar la masa de Júpiter. Por lo tanto, sería 4pi cuadrado, radio de la órbita al cubo, constante, valor tendríamos aquí del periodo, que hay que pasarlo a segundos. Por lo tanto, multiplicamos por las horas al día y segundos por hora y elevamos al cuadrado. Y obtendríamos ahí la masa del planeta, ¿vale? Intensidad del campo gravitatorio, pues tengo la constante, he calculado la masa, tenía radio, hallamos, ¿de acuerdo? Energía cinética, pues un medio de la lineal al cuadrado. La lineal era la raíz de Gm entre R sub 0, con lo cual al cuadrado me lo quito. Sustituimos por lo tanto los datos de masa del satélite, del planeta, constante y radio, y hallamos la energía. Y luego por último calculamos el momento angular. Yo os he calculado antes que L era igual a R por M por V, ¿correcto? Cuando estos de aquí son perpendiculares, porque es el radio de giro y la velocidad, esto se puede quedar como radio por masa por velocidad. Sustituiríamos. Y ahora aquí importante, ¿qué unidades lo pongo? No rayes. Radio va en kilogramos, perdón, en metros, radio, masa en kilogramos, y esto iría en metros partido de segundo al cuadrado. Luego sería kilogramo, metro cuadrado, segundo a la menos 2. Ah, es metro segundo de velocidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Venga. Dice, un satélite artificial orbita en torno a la Tierra con un radio de órbita de 2 por 10 a la 7 metros. ¿Cuánto vale la intensidad del campo gravitatorio terrestre en los puntos de órbita del satélite? Nos dan masa del planeta, nos dan intensidad del campo gravitatorio. Hemos definido aquí, por lo tanto, la intensidad como la masa que crea el campo, no el satélite que está girando. Sustituimos masa, radio, y tendríamos intensidad. Hasta aquí ningún problema, ¿no? Venga, otro que vamos a ver aquí con densidades. Dice, calcular el valor de la aceleración de la gravedad y de la superficie de Mercurio si el radio de la Tierra es 3 veces mayor que el de Mercurio.
y la densidad de mercurio, 3/5 de la densidad de la Tierra, que nos da la intensidad del campo gravitatorio en la superficie. Venga, pues vamos con él. Habíamos hecho o definido la intensidad de mercurio con su expresión y la masa que era densidad por volumen y el volumen de esfera que lo hemos calculado. Operamos aquí reduciendo los radios y llegaríamos a esta expresión. Veis aquí que repito ahora lo mismo para la Tierra con el dato de densidad de la Tierra y radio de la Tierra. Y esta expresión lo que va a hacer es dividir una entre otra. ¿Por qué? Porque nosotros al dividirlo todo esto de aquí nos va a quedar una constante que nos va a permitir relacionar las intensidades de campo. Todo esto simplificado nos va a quedar 1/5, luego tendríamos que intensidad del campo en la Tierra, perdón, en mercurio, partido del de la Tierra es 1/5. Por lo tanto se cumpliría, como veis aquí, que esta intensidad de campo de la Tierra pasa multiplicando y por lo tanto sustituido su valor nos permite calcular la intensidad de campo en el planeta Mercurio. ¿Vale hasta aquí? ¿Sí? Vale, pues vamos a parar.